Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar. Quiero que vayamos a la Biblia, a Colosenses 3. Bueno, hemos estado hablando acerca de recursos para crecer, ¿verdad? Bueno, entre ellos la oración, la palabra, la visión, sí, que también lo veíamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver, es cosas que ya hemos dicho y que les están enseñando a ustedes también acerca de la lucha interna, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahí en Colosenses 3, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias. Bendito Dios, porque estamos, Señor, seguros que tú estás en este lugar y que tú nos estás hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y queremos que sigas hablando a nuestra vida, Señor, que nuestro corazón, Señor, nuestro ser, bendito Dios, pueda ser, bendito Dios, estar doblegado totalmente a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, y que, Señor, podamos tomar todo el recurso, Señor, que tenemos en ti, Padre, para presentar nuestra batalla, Señor, nuestra batalla personal, nuestra batalla, Señor, por nuestras casas, Señor, por la iglesia, Padre. Bendito Dios, que, Señor, nadie nos quedemos, Señor, en derrotas. En el nombre de Jesús, háblanos esta noche, Señor, y glorifica tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de la lucha interna. Sí, yo creo que ya hemos hablado de esto. Creo que Jocabet también, cuando vino, habló acerca de algo parecido a esto también. Lo que les ha estado hablando Juan acerca de la mente, pues va relacionado a eso, ¿sí? Entonces, pues lo vamos a entender un poco más, ¿verdad? Bueno, entonces Colosenses 3, vamos a ver ahí esa batalla que tenemos que dar. Yo me voy a enfocar más en lo emocional, ¿sí? Por ejemplo, Juan se enfocó en estos 2 domingos, me parece, más en la mente, ¿verdad? Y está muy bien, porque de ahí pues se mueve lo emocional, ¿verdad? Si no se saben controlar los pensamientos, pues las emociones van a empezar a estar mal también. Entonces, todo eso vamos a ver. Aquí en lo que vamos a leer es acerca de la mente, ¿sí? Y de ahí se mueve lo emocional, pero ahorita lo vamos viendo. Entonces, bueno, vamos a leerlo, ya seguimos hablando. Dice en el versículo 1, dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Colosenses 3:1, sí, estamos bien, ¿verdad? Sí. Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y este versículo es el clave en base a lo que estamos hablando. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Esa palabra, poner la mira, es lo mismo que poner la mente, ¿sí? Poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí. Bueno, entonces fíjense bien. Nosotros pues tenemos esa parte de nuestro ser que es nuestra alma, ¿verdad? Esto ya se ha mencionado varias veces. Y es importante entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí es donde está nuestra lucha más intensa, ¿sí? Prácticamente es la más pesada, ¿sí? Pelear contra demonios no es tan complicado, ¿sí? Ni se requiere algo muy impresionante. A lo mejor el método, pues. La cosa aquí pesada es contra nosotros mismos, ¿sí? Cuando yo aprenda a pelear contra mí y aprenda a someterlo, lo que soy yo, la lucha contra cosas espirituales es mucho más fácil, porque ir venciendo contra nosotros mismos nos da autoridad, ¿sí? Porque vencer, por ejemplo, un sentimiento que ofende a Dios, o sea, hasta vencerlo totalmente,
pues nos asemeja a Cristo. O sea, nuestro carácter se transforma. ¿Sí me explico? O sea, entre más voy venciéndome a mí mismo, más me voy pareciendo a Jesús, ¿sí? Y entre más me parezca al Señor, pues más autoridad tengo. Amén. Entonces ya no es tan complicado dar una orden, por ejemplo, o reprender a un demonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él también identifica dónde hay autoridad, ¿sí? Entonces, como lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? No tiene nada que ver ni con el grito, ni con el método, ni con la apariencia, ni con la forma en la que se reprende. Es la autoridad, ¿sí? Que está sobre la persona porque se parece al Señor. De eso depende la autoridad, ¿verdad? De la imagen de Cristo en nosotros, nada más. ¿Está bien? Entonces, pues nuestra alma tiene tiene muchos problemas. ¿Sí? Acuérdense, somos seres tripartitas, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Lo dice la Biblia. Entonces, esas partes pues tienen su renovación, ¿sí? En el caso del espíritu, pues es santificado al momento que el Señor viene a nuestras vidas, ¿verdad? Viene el perdón de nuestros pecados, y es lo que es esa nuevo nacimiento que menciona también la palabra de Dios, o el nacer de nuevo. Entonces, en ese momento la Biblia dice que somos uno con el Señor, ¿sí? Entonces, aquel que ha creído o que ha confesado al Señor, uno es con Él, dice en la Biblia. Entonces, nosotros en nuestro espíritu, pues ya es una conexión inmediata con el Señor cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por eso hay conciencia, por eso hay un redarguir, por eso hay una necesidad de buscarle, ¿sí? Por ejemplo, lo que acabamos de cantar es todo ese proceso, ¿sí? Dios mío eres tú, ¿verdad? Ya es el nuevo nacimiento, ya ese Dios es mi Dios, ¿sí? Mi alma tiene sed de ti. Es una lucha contra el alma para que desee las cosas de Dios hasta el punto que la carne anhele a Dios. Eso ya es una madurez muy grande, ¿sí? Donde ya el deseo de nuestro ser es Dios, ¿sí? Si ahí dice, es porque se puede llegar. Amén. Pero pues para eso se requiere que el alma tenga sed de Dios, o sea, darle la contra a nuestro ser. Pero bueno, para no hacernos bolas ahí. Entonces, nuestro ser espiritual, o el hombre espiritual, o esa parte de nuestro ser, pues inmediatamente, ¿verdad? Cuando hay un arrepentimiento, una conexión con Dios, viene ese redarguir, hay conciencia de Dios. La Biblia dice que hay que mantenerlo en santo o santificarlo, ¿sí? ¿Eso cómo se da? Pues cuando yo me aparto del pecado, cuando yo atiendo a las cosas de Dios o a las cosas del Espíritu, ¿sí? Nuestro hombre espiritual pues se está santificando para la venida del Señor, como dice ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Que esa es la idea, ¿sí? Que nuestro espíritu también esté guardado para eso, porque ahí si nos dice que hay que santificarlo, quiere decir que también se puede contaminar, ¿sí? Y nuestro espíritu se contamina principalmente con la mala enseñanza, ¿sí? Y cuando el alma no logra ser sanada, sí, como les dije una vez, traspasan las cosas espirituales cuando no se logra vencer cosas emocionales. Entonces, pues, el problema más fuerte está en nuestra alma, ¿sí? Donde está la mente, que es lo que les han estado enseñando, y lo que les van a seguir hablando sobre las cosas internas o los daños del alma, ¿sí? El problema más grande está ahí. Si nuestro cuerpo en sí siempre va a estar inclinado al pecado. Amén. O sea, esto que vemos, pues, no batalla para pecar, no batalla para nada de eso, ¿sí? Nunca tiene problemas con el pecar, ¿sí? Al contrario, ¿verdad? Es lo que más fácil le sale, ¿sí? Lo que batalla es hacer las cosas correctas. Amén. Entonces, cuando el Salmo, por ejemplo, dice mi carne te anhela, pues está hablando de un deseo ya sometido a Dios, ¿sí? O como decía el Señor, ¿verdad? Hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, es que la carne está doblegada a Dios, ¿sí? Eso es una lucha, pero se puede dar, ¿sí? Obviamente, eso hay que tenerlo siempre conscientes. El hecho de estar en la carne, o sea, en este cuerpo, ya nos limita, ¿sí? Y eso hay que tener mucho cuidado. O sea, no porque podamos fluir en algo o algo de Dios, ¿sí? No lo sabemos todo, ni lo entendemos todo, ni en todo estamos al 100. Amén. Nunca va a ser así.
hasta que seamos transformados y que este cuerpo mortal sea transformado o corruptible sea transformado. Entonces ahí sí, y a pesar de eso, pues todas están limitaciones, porque hay una eternidad para poder conocer a Dios. O sea, eso es imposible, ¿verdad? Es algo progresivo. Pero bueno, entonces lo que quiero decir con eso es que mientras estemos en el cuerpo sigue habiendo limitaciones, ¿sí? Y esas limitaciones nos deben hacer dependientes de Dios, ¿sí? Yo sé que hay áreas donde se supone, ¿verdad?, que estamos avanzando o que hemos vencido. No significa que ya en todo estemos al 100, ¿sí? Por eso la Biblia habla de que el que esté limpio, limpiese más, ¿sí? Que el que es santo, santifíquese más. O sea, esto no hay a cabo mientras estamos en este cuerpo. ¿Está claro, hermanos? O sea, la carne siempre, carne hablo cuerpo, ¿sí? Siempre va a tener una inclinación más fácil hacia el pecado, ¿sí? Va a ser más fácil que ofenda a Dios mientras yo me deje llevar por mis deseos, ¿sí? O por mis instintos. Amén. Obviamente, pues lo que la Biblia menciona como viejo hombre, esas cosas las tengo que someter, porque dice la Biblia que sí se puede, porque Jesús lo crucificó, ¿sí? Entonces que lo clavó en la cruz al viejo hombre. O sea, todo lo que soy yo en mi vida pasada ya está vencido. Amén. Pero pues nos da el método, ¿verdad? La cruz. Y ahí es donde se complica todo. Amén. Porque esto es una negación a nosotros. Bueno, entonces mientras estemos en la carne hay limitaciones. Nunca piense que ya lo entiende todo, ¿sí? Aunque entienda muchas cosas, no lo entiende todo, ¿sí? Ni tampoco, aunque pueda hacer muchas cosas, lo puede hacer todo. Amén. No se puede. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo hay limitaciones. Pues uno debe de saber orar también, ¿sí? O sea, de acercarse a Dios y poder decir: Señor, pues yo sé que en mis limitaciones humanas pudiera estar equivocado o pudiera estar errando, ¿sí? O actuando mal, pero pues estoy aquí, Señor, para que lo que me es oculto tú me lo hagas entender, Señor, y me redargullas. Y Dios sí nos puede hablar, sí, nos va a enderezar algo que está mal. El problema es cuando se piensa, como siempre lo dice uno, ¿verdad? Si por una cosa que se hace bien, así ya calificamos toda nuestra vida espiritual, no estamos bien, ¿sí? Eso se llama religión. Bueno, entonces el problema pues pesado es el alma, ¿sí? La mente, las emociones, ¿sí? La voluntad de la persona. Amén. Entonces Satanás, para él es más fácil destruir a una persona si logra controlar su alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma controla su mente, sus emociones y su voluntad. Amén. Entonces las decisiones que esa persona va a tomar van a ser totalmente retorcidas, ¿sí? Contra Dios. Entonces por eso para él es mejor someterle lo emocional. ¿Sí me explico? Porque si esa persona está gobernada en su interior, lo que pasa en lo físico no le va a lograr afectar. Si no, pues vemos la vida de Job, ¿no? ¿Cómo era ese hombre? Perfecto, recto, temeroso de Dios. O sea, su interior era extremadamente fuerte. Amén. Tanto así que no fue un demonio el que lo atacó, fue Satanás. Amén. Claro, Dios le puso límites, ¿verdad? Pero lo atacó. Entonces leemos en la Biblia, la vida de Job, de un momento a otro perdió absolutamente todo, ¿sí? De un instante a otro. ¿Y cuál fue su reacción? Desnudo salí del vientre. ¿Quién respondería así? Solo alguien fuerte, muy, muy templado en su interior. Amén. Porque si no, pues para empezar no le hubiera pasado todo eso. ¿Sí? Dios no ha dicho, no, se me va a suicidar, ¿sí? Entonces mejor no. Pero este hombre sí podía. Entonces Dios, con todos los límites que le puso al diablo, pero se lo dejó ir. Entonces, ¿qué hace Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí, entonces ya dice, y en todo esto no pecó Job. Entonces, ¿cuál fue su reacción ante algo que de golpe, o sea, perdió todo en un día? Sí, su reacción fue no. Sí, también recibiremos el mal. O sea, alabó a Dios, porque en su interior había una templanza muy grande, mucha fortaleza. Sí, por eso lo describen así, ¿verdad? Temeroso, apartado del mal. Sí, y esa era su condición espiritual. Entonces el diablo dice o entiende, no es por ahí.
¿sí? Porque ya le quité los hijos, le quité trabajo, le quité dinero, le quité todo y no reacciona contra Dios. Bueno, es que hay algo más que hay que tocarle. Y entonces la esposa maldice a Dios, ¿sí? Y entonces los amigos empiezan a hablar y todas esas cosas le empiezan a mover el interior, ¿sí? Donde Job empieza a decir, a maldecir el día que nace, ¿sí me entiende? O sea, porque el diablo entiende, ¿sí? Que si alguien está fuerte en su interior, no lo puede vencer quitándole lo exterior. ¿Sí me explico? Al contrario, esa persona se fortalece más, ¿sí? Y usted lo ve en el Señor Jesús, la misma historia, ¿verdad? Sí, las persecuciones, bueno, principalmente en la cruz, los azotes, el maltrato, el castigo y todo duro. Entonces, imagínese la opresión interna o en la mente que tenía el Señor, por ejemplo, en el Getsemaní. Ahí debió haber habido una opresión, ¿sí? Tan pesada que el Señor casi quiere renunciar. O sea, empieza a decir, Señor, si hay otra forma, pues qué bien, ¿verdad? Pero si no, pues ni modo. Pero el decir esas palabras, pues nos hace entender la presión que había dentro de él. Y pues ya físicamente, pues sabemos que se rompen ahí los poros o algo así y empieza a sudar sangre. O sea, era una opresión muy fuerte. Se fortalece, va a la cruz, ¿sí? Y se ve su fortaleza interna, ¿sí? Que cuando había el desprecio, el maltrato, ya clavan la cruz, la opresión de los demonios, ¿sí? El Señor dice, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea, su condición interna era extremadamente fuerte. Amén. Aunque en lo físico todo está perdido, ¿sí? Lo dejaron solo, físicamente estaba pues ya despedazado, pero eso no lo tumbó. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el diablo? Bueno, él tiene que buscar llegar a lo emocional, porque si logra tocar eso, sí, nos puede doblar. Amén. Y esa es su intención. Con nosotros la tiene más fácil, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría, bueno, pues todos venimos de una vida destruida, ¿sí? Entonces, como ya hay un historial que no nos ayuda bastante, ¿sí? Sino al contrario, hay rechazo, hay humillaciones, hay burlas, hay, no sé, ¿verdad? Maltratos, abusos. Todas esas cosas, como lo hemos dicho, pues van marcando nuestro interior, van marcando nuestra forma de pensar. Entonces el diablo tiene más sencilla la batalla contra nosotros en ese sentido, ¿sí? Nosotros la tenemos más fácil contra él por todo el recurso que tenemos, ¿sí? Pero viéndolo de esa manera, ¿verdad? Bueno, comparándolo a Jesús, pues, ¿sí? Donde una vida perfecta en todo, ¿sí? Que bueno, pues es volver a lo mismo, o sea, nunca le vamos a ganar al Señor. Final de cuentas, el ataque más pesado fue contra él. Sí, nosotros, pues no es un ataque así, como decía el apóstol Pedro, creo, ¿no? Nadie ha peleado hasta la sangre contra el pecado, ¿sí? Esa es la verdad. Nosotros, por mucho que lloremos o batallemos, nadie ha peleado como él. Amén. Y pues principalmente él era Dios. Sí, nosotros siempre hemos sido polvo. Amén. Entonces él sí se humilló realmente. Bueno, entonces el punto es que ya traemos problemas emocionales, ya traemos problemas en las formas de pensar. Entonces, lo que yo les quiero hablar o tratar de transmitir es cómo enfrentar esa lucha interna nos lleva a la madurez, porque estamos hablando de crecimiento. Amén. Entonces ya hemos hablado de los recursos que tenemos, así muy general, ¿verdad? O específicamente la oración, ¿sí? La palabra, la visión de la iglesia, o sea, lo que hay dentro de la iglesia. Esas cosas son recursos para que nosotros aceleremos nuestro crecimiento, ¿sí? Y saber pelear en nuestro interior, ¿sí? Eso va a acelerar nuestro crecimiento, nos va a llevar a una madurez. Amén. Entonces, el problema está cuando se tiene todo ese recurso, oración, palabra, visión, propósito, todo, ¿sí? Y no se aplica, ¿sí? ¿Por qué no se aplica? Porque se está dejando llevar por sus emociones incorrectas, ¿verdad? No estoy diciendo, como ya lo decimos muchas veces, ¿verdad? No es estar robóticos o acartonados o insensibles. O sea, no, es que eso no nos someta cuando está mal, obviamente. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros como seres humanos, y más en este tiempo, cuando ya se entiende más
cómo está el rollo en el ser humano. O sea, el diablo entiende más cosas o ha aprendido cosas. En este tiempo que vivimos como seres humanos es más las sensaciones, ¿sí? Por eso pues las pláticas o conferencias motivacionales que siempre ha habido, pero ahora hay más, porque ya se entendió que la gente funciona mejor si le mueves lo psicológico, ¿sí? Si le mueves lo emocional, y eso es una manera hasta de controlar, sin que se dé cuenta el que está siendo controlado. O sea, lo sentí bien y lo tienes aquí, amén. Entonces, y esas cosas empiezan a mover. Entonces, somos una generación más sensacionalista, ¿sí? ¿Por qué cree que hay un control o una adicción a las redes sociales, a todo ese tipo de cosas? Porque mueven sensaciones. Dicen que los dueños o creadores de algunas redes sociales no dejan que sus hijos tengan celular, no los dejan tener tablets, porque ellos saben para qué es, amén. Y supuestamente les hacen firmar un contrato a las niñeras, ¿no? Aquí vas a firmar, nunca va a traer un celular ni una tablet, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben para qué es algo así. O sea, es para llevarte a la adicción. Estoy hablando de las redes, ¿verdad? Cuando se convierte en una adicción, porque nosotros deberíamos de usarlas para lo que se supone es lo correcto, ¿verdad? Que es extender el evangelio, amén, o dar a conocer al Señor. ¿Está claro, hermanos? Entonces, todo eso son sensaciones. Entonces la gente cae en un punto donde necesita sensaciones para sentirse bien, amén. Entonces por eso que los likes, que los comentarios, bueno, por decir un ejemplo, ¿verdad? O las pláticas motivacionales, donde eso ya empieza a introducir en la iglesia, ¿sí? Donde se usan versículos para levantar el ego, no para restaurar, ¿sí? Como debería de ser, sino para mover sensaciones. O sea, no es edificante, es mover sensaciones. ¿Sí me entiende la diferencia? ¿Sí? O sea, un versículo bíblico, pero centrado en yo, ¿sí? Centrado en mí mismo, para mover sensaciones, ¿sí? Pero nunca con una intención de sacarnos de la condición, ¿sí? De restaurarnos, de cambiarnos la mentalidad correctamente en base a la palabra. Entonces, todo eso pues se está metiendo a la iglesia, bueno, está dentro, ¿sí? Y eso se mueve en el mundo, amén. Y pues vuelvo a lo mismo, ¿eh? No es que no hay que mostrar amor, ni expresar, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿sí? No es eso, ni el someter ya el alma es una persona que está toda acartonada y robot, ¿verdad? No, eso no es, ¿sí? No hay que irse a ese extremo, eso es querer aparentar. No, imagínense Jesús, todo acartonado, todo robótico, pues ¿quién se le iba a querer acercar? Amén. A él lo seguían porque no nada más transmitió el mensaje, su conducta, sí, llamaba la atención y la gente lo empezaba a seguir. O sea, si los niños se le querían acercar, se imagina lo que transmitía el Señor, la confianza que transmitía, sí, la humildad que se le veía como para querer tocarlo o hablar con él. Si hubiera sido un fariseo como los de su tiempo, pues nadie se le hubiera querido acercar, nadie lo hubiera seguido. ¿Sí me está entendiendo? Sí, porque había gente que le mostraba mucho amor al Señor, con las mujeres, por ejemplo, que le servían, ¿sí? Porque no era un robot, o sea, sí expresaba, amén, pero no lo gobernaban esas cosas, o no lo condicionaban sus emociones, lo condicionaba la palabra. Por eso fue a la cruz, sí, por eso en el Getsemaní es un luchar, y ahí lo dice y especifica, mi alma está triste, mi alma hasta la muerte, mis emociones, mis pensamientos, mis deseos, todo está hasta la muerte, dice ahí, amén. Pero ¿qué es lo que hace? No se haga mi voluntad. O sea, no condicionaron lo que él sentía. Pues imagínense cómo se sentía miedo, sentía tristeza por lo que iba a vivir, no por la cruz, hermano, era por la separación del Padre, que el Padre lo iba a dejar solo, ¿sí? Ni tampoco a lo mejor, que en parte sí porque era hombre, pero no era tanto el hecho que se fueran los discípulos, era sentir la ausencia de Dios, ¿sí? Entonces eso era lo que él no quería atravesar. Entonces su alma, emociones, mente, sentimientos, voluntad, se estaba tambaleando. Entonces el diablo, ese era su momento,
Pero la Biblia dice que un ángel llegó y lo fortaleció. Amén. Y otra vez tomó fuerzas, pero ahí dice, no se haga mi voluntad. O sea, mi obediencia no la va a condicionar lo que estoy sintiendo, sino lo que tú ya determinaste. Y cuando él sale del Getsemaní y llegan los soldados del templo, él dice, no, yo tengo que ir, porque si no, ¿cómo se cumpliría lo dicho por los profetas? O sea, no me va a condicionar lo que siento, sino lo que ya estableció el Padre. Eso se llama obediencia, ¿sí? Eso es un alma sometida, eso es madurez. Amén. Entonces la idea es que nosotros lleguemos a eso. Amén. Que nosotros podamos decir, pues siento esto, siento lo otro, pero la Biblia dice que haga esto. Pero a mí me está enseñando a hacer esto. Pero es que no lo siento, siento lo contrario. Bueno, Dios va a decir, pues eso no me interesa. O sea, no que no le pueda al Señor nuestra vida, pero o sea, a mí lo que me importa es que tú logres atender a esto por encima de lo que estés sintiendo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la lucha más pesada. Porque como seres humanos nunca hemos sido personas guiadas por el Espíritu. ¿Sí? Nunca. Hasta que el Señor vino y todavía batallamos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sido más emocionales y carnales. ¿Sí? Más que espirituales. Y es donde entra lo difícil. Por eso decimos, ¿verdad? Dios nos manda amar cuando siempre hemos odiado. Sí, Dios nos manda a ser felices cuando toda la vida hemos sido depresivos. Sí, Dios nos manda a perdonar cuando toda nuestra vida hemos guardado resentimientos. O sea, son sentimientos que están contra Dios. Entonces, eso es lo que hace complicada esta lucha. La ventaja que tenemos es que tenemos una iglesia con visión, que hay palabra y hay oración, y que hay el perdón, ¿verdad? Para enderezar las cosas. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o sea, nos podemos corregir. Bueno, entonces, todo esto es para entender ese versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, esa palabra también se traduce como poner la mente, ¿sí? Entonces, si logramos someter nuestra mente a la palabra de Dios, sometemos nuestras emociones. Amén. Entonces, ahorita vamos a ver todo eso, o tratar de explicarlo. Bueno, que ya Juan puso bases para no batallar tanto. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, eso nos dice poner la mira o poner la mente en las cosas de arriba. Eso me habla de lucha, porque está hablando de forzarlo, ¿sí? O sea, ¿por qué nuestras emociones se mueven? Otra vez, ¿verdad? Nuestra vida pasada nos marca, ¿sí? Marca nuestras emociones, marca nuestra manera de pensar, marca nuestra identidad, o así nos forma, ¿sí? Forma también nuestro carácter. Amén. Y el carácter, pues, es el que se supone debe de regular nuestro temperamento. Entonces, si el carácter está mal formado por el pasado, por el abuso y todo lo que hemos vivido, pues imagínense, nuestro temperamento o va a tener una rienda suelta, ¿sí? Nunca va a haber una madurez, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces, todo eso nos fue marcando, y en base a la vida pasada es como vemos todo, hermanos, ¿sí? Y eso es así. Amén. En base a nuestro pasado es como vemos todo, incluso hasta Dios. Amén. Entonces, por eso es la renovación de la mente. Porque si la mente se renueva, entonces se renuevan nuestros conceptos o nuestra forma de creencia, ¿sí? En todo. Y eso va a dar como resultado un cambio de vida o de conducta. Entonces, esto que yo pensaba no es así. Algo muy sencillo que yo creo que ya lo he dicho, pero lo pongo ejemplo porque es muy sencillo. Los que fueron idólatras o creímos en una imagen, ¿por qué nos costó tanto trabajo? O si a alguien le tocó, ¿verdad? Que le evangelizaron y le hablaron de la imagen. Sí, es que eso no es Dios. ¿O por qué odiaba tanto a los hermanos? No, es que ellos no creen en las imágenes. Sí, no, es que ellos no creen en la Virgen. Amén. Y era algo, hasta coraje daba. Sí, y ahí los dejabas afuera tocando. Sí, o le sacabas la vuelta cuando iban a evangelizar, porque en tu mente estaba, ellos no creen en la Virgen. Amén. Bueno, ese es un concepto, es una mentalidad,
¿Sí? ¿Por qué cuando el Señor se nos reveló, usted ya no veía a la Virgen, veía una imagen? ¿Sí? ¿Por qué ya no se veía a Dios? ¿Sí? O a la emperatriz de América. ¿Sí? Ahora usted veía un papel. Amén. Bueno, ¿por qué? Porque la mente en ese punto se renovó. Entonces, ya no se ven las cosas en base al concepto que traíamos, se ve en base a Dios. Así debe ser en todo. Amén. En absolutamente todo. Tiene que cambiar toda nuestra mentalidad. Entonces, imagínense si venimos de una vida despedazada. Se imagina todos los conceptos equivocados que traemos. Entonces, venir al Señor y que se nos hable cosas como, no sé, tú tienes que estar solícito en guardar la unidad. O sea, esa no es una opción. Siempre tienes que tener la disposición de estar unido. Nunca debe haber en ti un deseo de dividir. Ese está ahí. Entonces, si nosotros venimos de una vida donde me hacen, me la pagan. Sí, donde no, yo no puedo ser dejado. Amén. Entonces va a estar complicado. Porque nuestra mente va a estar, si le perdonas, se te va a trepar. Si le perdonas, te la va a volver a hacer. ¿Sí me entiende? Entonces ese concepto no está aquí. Pero ¿por qué no lo podemos someter? Pues porque es una verdad. Bueno, a nuestro criterio, sí, que está en nuestra cabeza. Pero no es una verdad según Dios. Sí, al contrario, es una mentira. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, entonces aquí lo que está diciendo es, bueno, si tú ya naciste de nuevo, sí, es lo que dice Colosenses, si resucitaste con el Señor, entonces tú tienes que forzar la mente a pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que la mente tienes que forzarla a eso. Eso es lo mismo que dice Corintios, ¿sí? Llevar cautivo todo pensamiento. Entonces eso es fuerza del alma. Hay un salmo, creo que es el 25 o 125, donde dice: a ti, Jehová, elevaré mi alma. Salmo 25. Sí, a ti, Jehová, elevaré mi alma. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es esto, someterla. Pero el alma, los sentimientos. Amén. ¿Está claro, hermanos? Entonces, ¿qué hay en el alma? Bueno, ya vimos la mente, eso ya se lo explicaron. Sí, la mentalidad. En base a lo que está en nuestra mente es nuestra conducta. Sí, en base a lo que está en nuestra mente es nuestra identidad. Por eso dice, tienes que ver hacia allá, forzar tu mente a eso, porque tu vida está escondida en él. O sea, tu identidad está no en las cosas de la tierra, como dice ahí. Si tu mente la pones en las cosas de arriba, entiendes quién eres. ¿Sí? Por eso las pláticas motivacionales no nos pueden ayudar. ¿Sí? Porque se centran en el yo. ¿Sí? Tú puedes, y uno puede decir, no, pues no puedo. ¿Sí? Ni soy eso. No soy un león, no hay un león metido en mí. Al contrario, es un hombre todo traumado, acomplejado, amargado. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué león va a salir de ti? Pues nada. Amén. Pura basura va a salir de ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso sí puede salir. Sí, entonces, ¿sí me entiende? Pero en él, ahí sí hay un león, porque esa es mi identidad. ¿Sí me entiende? Pero para eso es forzar el alma. Eso es lo difícil. Por eso no se nos enseña eso. Bueno, a nivel mundial. Amén. Porque es más fácil emocionar que decirte, deja de pensar así. Porque si no dejas de pensar así, nunca vas a entender quién eres. Amén. ¿Está claro, hermanos? Bueno, entonces la mente para forzar el alma, ¿sí? Entonces, ¿cómo someto yo mis emociones? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. Esa es una. Amén. Entonces, porque nos estamos enfocando al alma. ¿Sí? ¿Está claro? Eso nos va a llevar a la madurez. Eso es un cristiano maduro. ¿Sí? No el que echa, no sé, sus sermones o sus manifestaciones, que si son de Dios, adelante, ¿verdad? Son herramientas. Ni el que echa su rollo muy elocuente, ni siquiera el que hace un milagro. ¿Sí? No. La madurez es aquel que se asemeja a Jesús. Esa es una persona madura. Amén. Y ha peleado contra su mentalidad y contra sus sentimientos que van contra Dios para poder dar el fruto correcto. Eso es madurez, hermanos. Amén. Por eso dice uno, gracias a Dios, uno que no nos registra milagros,
en Juan Bautista, ¿sí? Entonces uno podía decir, bueno, no era tan profeta porque nunca sanó un enfermo, nunca multiplicó nada, ni el pan, ni nada, no registra un milagro. Pero Jesús dice de él, ese es el profeta más grande. Amén. De los nacidos de mujer no hay otro profeta más grande que él. Sí, y ese es el Elías que ustedes debían haber esperado. ¿Sí me entiende? Entonces, no estoy diciendo tampoco que está mal los dones, ¿va? Se necesitan. Sí, cuando, por ejemplo, un día que salga a hacer una campaña, sí, que excelente que le trajeran una persona en silla de ruedas y usted orara y se levantara. Amén. Que fuera un velorio y Dios le dijera, ora por él porque lo quiero resucitar. Sí, y usted le pusiera la mano y levántate, y pum, que se levante el muerto. ¿Sí me entiende? Sería extraordinario, ¿no? Pero eso no me hace más santo. ¿Sí? Si mi mente está toda retorcida, aunque esos milagros pasen, yo no soy maduro. Amén. Yo no estoy creciendo. ¿Sí? Siempre vas a ser así, aunque fuéramos maduros. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Estas cosas no tienen nada que ver con la madurez. Bueno, entonces la mentalidad para someter las emociones. ¿Está claro, hermanos? Vuelvo a escuchar esas dos predicaciones que le dieron sobre la renovación de la mente. Amén. Dele otra vez ahí, porque esas son claves para saber madurar, para poder madurar, ¿sí? En nuestro hombre espiritual. El que conquista su mente, conquista su alma, ¿sí? Bueno, ahora hay otra forma también. Bueno, primero les voy a leer Salmo 103, que eso ya se los he dicho en otras ocasiones. Salmo 103. Ahí en cuanto al alma, las emociones. Emociones destruidas, por eso a ustedes les van a estar dando cada tema de sanidad interior. Usted iba a identificar, ese por el temor, ese lo tengo yo. Bueno, allá hay una emoción que no está bien, ¿sí? Entonces la Biblia dice que no debo tener temor. Bueno, todas esas cosas las vamos a identificar. Pues que el rechazo, que la amargura, que la depresión y un montón de listas, y resulta que todos lo tenemos nosotros. Sí, bueno, todas esas emociones son emociones dañadas, ¿sí? Esas emociones, mientras yo no les dé la batalla, yo no voy a crecer. Amén, no se puede, hermanos, ¿sí? Por eso es necesario identificar que el orgullo, la soberbia, esas cosas son inmadurez. Amén, todo eso es inmadurez, ¿sí? Todos podemos sentirlo. Hace poco una hermana se me acercó. Yo sentía cosas así más o menos de lo que ella me decía, porque ella es profesionista y es de esas así, coaching. Ella era un coaching en su tiempo, ¿sí? Y y andaba dando conferencias de un lado a otro, pero lo ves en una condición muy caída, ¿sí? Sin dinero, sin nada. Yo le decía, es que, tú buscas a la gente donde trabajabas. Pero yo sentía como cierto miedo. Y no sé, un día ya hablando con ella, pues ella ya está trabajando en otra cosa, después de mucho tiempo de estar padeciendo porque quería, sí, porque no debía padecer. No, pues ya estoy trabajando en tal lugar, y como son muy buenos para hablar, sí, rápido está en ventas, pues empezó a vender. Entonces pues rápido le empezaron a, como que la querían, y ella puso las cosas en claro. No digan nada, sí, porque vengo de todo eso y yo no quiero eso. Entonces yo dije, pues es que esta le anda huyendo a esas cosas, sí. Dije, no, estás mal, eso no se vence así. O sea, no lo vences huyéndole. Date cuenta de la responsabilidad que tienes hijos, los traes en la pobreza porque le tienes miedo a que te estén lisonjeando. No, es que tú tienes que luchar en tu interior contra esas cosas. Amén. O sea, tu forma de pelear no es la correcta, ¿sí? Entonces imagina que empieza a ganar bien, renuncia, ¿sí? No, aquí la lucha es interna. Entonces decía, por ejemplo, alguien que está enfrente, pues va a haber gente que va a hablar bien de él o de ella, ¿sí? Y no por eso va a renunciar al pastorado. Lo que tiene que hacer es luchar en su interior, que eso no lo gobierne. Amén. Yo no, tú le andas huyendo y uno anda tras eso. Sí. Tú yéndole a la grandeza y uno buscándola.
Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Pero esa es su forma de luchar. Obviamente estaba mal, pues está toda destruida su situación familiar o económica, laboral, por todos lados. Entonces dije, no, es que no debes de hacer eso. Le decía, entonces tú estás huyendo a eso, ¿verdad? De volada se le salieron las lágrimas. Decía, no, es que no estás luchando bien. Tú tienes que luchar en tu interior, no huyendo. Y así es en todo. Usted no se va a ir de la iglesia porque se siente molesto, ¿sí? Cuando hay una bendición aquí. Si no hay una bendición, pues váyase. Pero si hay una bendición, entonces no es esa forma de luchar. O cosas que nos dan miedo, ¿sí? Cuando Dios nos quiere meter en eso, no puede huirle, ¿sí? Uno las tiene que encarar. Amén. Porque siempre que uno las encara, la mente se renueva más fácil. Amén. Lo que le pasó a David, ¿sí? El rey David siempre sufrió rechazo. Toda su vida estaba con las ovejas, ¿sí? Allá pastoreando en el desierto. Y pues bueno, rechazo del papá, ¿no? Llega Samuel a ungirlos. No lo llaman a él. De repente se acuerdan que tenían otro hijo. Sí, pues es David, tráiganselo. Lo ponen como rey o lo ungen como rey. Se va otra vez a pastorear. Sí, llega con sus hermanos en el momento de la guerra, porque el papá lo mandó. Los hermanos lo empiezan a menospreciar. Llega con Saúl, Saúl lo empieza a menospreciar. Llega con Goliat y Goliat lo empieza a menospreciar. ¿Cuándo se ve que eso le afectara a David? Nunca. Desde la niñez, sí, que él estaba ahí en el desierto, y sabrá Dios desde cuándo más atrás, sí, bueno, cosas que ya no registran la Biblia. Él padeció eso. Pero cuando él se encara con el gigante, ¿sí? Esa es como una lucha, como dice el hermano Matías, el poder de las palabras o guerra de verdades, la verdad del diablo y la verdad de la palabra, ¿sí? Entonces Satanás o el gigante, ¿quién venía a ser ese gigante? Pues es el rechazo, ¿sí? El rechazo de toda su vida, lo encaró, ¿sí? No le sacó la vuelta como le hacían sus hermanos, amén. Él lo encaró y le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy perro para que vengas a mí con palos. O sea, como que se están burlando de mí. Me mandaron este niño, te voy a matar y te voy a entregar a las bestias del campo, algo así. Entonces David, esas cosas no lo condicionaron. Eso es someter el alma, amén. Sino que las palabras, él le entraron por una y le salieron por otra. Su fe y su firmeza estaba condicionada por la fe en Dios. Entonces él no era lo que él decía, el gigante, era lo que Dios decía. Entonces dice, no, Jehová te entregó en mi mano y hoy te voy a matar y te voy a cortar la cabeza y voy a entregar tus carnes y la de todo tu ejército a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y con una pedrada lo mató. Bueno, lo tumbó y luego le cortó la cabeza, ¿sí? Y levantó la espada de Goliat, ¿eh? ¿Cómo le haría? Estaba ungido. Se la lleva al rey y se acabó el problema, amén. Entonces, fíjese, ya le estoy dando dos estrategias, ¿sí? La primera, la renovación de la mente, ¿sí? La segunda, las palabras, amén. ¿Cómo someto yo mi alma? Renovando mi mente, ¿sí? Dando la lucha a los pensamientos, amén. Siempre buscando ver qué es lo que dice Dios en la escritura. Y dos, las palabras. Esas son súper importantes, amén. Bueno, déjenle leer el Salmo 103. Ya estamos todos en el 1. Salmo 103 desde el 1. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Entonces se acuerde que le está hablando al alma. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es el alma? Pues el alma se olvida del favor de Dios y del favor de todo el mundo, ¿eh? Cuando el alma está resentida, se bloquea. No ve el favor de nadie, solo ve la ofensa. Eso es lo que ve un alma herida o un alma que está dañada. Entonces, en este caso, no olvides ninguno de sus beneficios. Eso quiere decir que el alma se le olvida. Él es quien perdona tus iniquidades. Bueno, antes de el versículo 1, creo que era el bueno. Sí, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bueno, entonces, ¿qué dijimos o qué hemos dicho? ¿Qué es bendecir?
pues es bien decir o hablar bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo someto yo mi alma? Sometiendo mis pensamientos, ¿sí? ¿Está claro eso? Llevándolos cautivos, siempre y cuando contradigan la palabra de Dios. Por eso apréndase de memoria como usted lo sabe hacer. Filipenses 4:8. En esto pensad, en esto pensad. Es una orden, amén. En esto tenemos que pensar. Entonces, si lo que estamos pensando no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Proyecta uno, porfa, Cris. Filipenses 4:8. Entonces nuestra mente tiene que enfocarse en eso, ¿sí? Creo que una vez, no sé si lo dije aquí o allá en la iglesia, nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestro cerebro reacciona de una manera más fuerte en base al recuerdo que a la experiencia vivida. O sea, en el momento que lo está viviendo, tiene su reacción nuestro cuerpo, ¿verdad? No, pues qué tristeza, enojo, dependiendo. Bueno, es más fuerte la reacción con el recuerdo. Entonces, si hubo una ofensa y usted se la está recordando siempre, su cuerpo reacciona más mal, ¿sí? O peor que cuando recibió la ofensa. ¿Sí me está entendiendo? Lo mismo es en los recuerdos buenos, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa no es una opción, esa es una orden. Amén. Entonces la mente, para yo someter mi alma e ir a la madurez, esa batalla es la más pesada. La mente. Amén. Porque en base al pensamiento es la conducta de la persona, dice Proverbios. Cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Entonces, si yo logro renovar mi mente y dejarme de historias, ¿sí? Porque todas esas historias son en base a nuestro pasado, ¿sí o no? En base a lo que traemos en la cabeza es como analizamos todo. Dijo esto y ¡fum! La maquinita empieza, el ratón empieza a dar vueltas ahí y empiezan los recuerdos del pasado. Por esto. Y todo tiene que ver con experiencias del pasado. Amén. No debe ser así. Entonces, por eso el Señor nos la pone, trata de ponerla más clara. Sí, bueno, no. Eso no es verdadero. Tú te lo estás imaginando. ¿Sí? Entonces, no pienses eso. No, es que yo siento, es que yo veo, es que, a ver, ¿es verdadero o no? ¿Sí? No, pues yo pienso, yo siento. No, no es verdadero. Tú piensas y tú sientes, ¿sí? Pero no es verdadero. Amén. O yo estoy sintiendo esto y estoy pensando esto, y eso es amable. O cuando lo veo, y nomás pienso, hijo de no sé quién. Sí, no, lo bendigo. Amén. Bueno, eso es justo, es honesto, es puro, es amable. No, pues no. Entonces no lo puedes pensar. Pero es que tiene sentido, tiene lógica y sí pasó. Ahí dice que no lo pienses. Se acabó. Si quieres someter tu alma. Amén. Si queremos madurar. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, eso es, apréndaselo. Usted es una iglesia que se aprende los versículos de memoria. Sí, el hermano Lázaro le ha enseñado a eso. Así es que apréndase ese versículo. Sí, o al menos la cita, ¿verdad? Donde usted diga, en esto pensar. Ya, Filipenses 4:8. Amén. A lo mejor no lo sabemos tan así clarito, pero ya sabemos que habla de pensar bien. En resumen, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es una estrategia, ¿sí? Para poder someter nuestra alma o nuestras emociones al Señor. Y dos, es lo que estamos viendo en el Salmo 103. Si quieres ahora sí me pones el Salmo 103. Bueno, nada más para que ustedes lo vean. Yo como que aquí lo estoy leyendo. Entonces dice, bendice alma mía a Jehová. Bendecir, hablar bien, ¿sí? Lo contrario es maldecir o hablar mal. Entonces, ¿qué pasa si el alma bendice al Señor? Bueno, aquí es una orden, o sea, lo está forzando. Sí, está forzando el alma. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo que dice abajo, o al menos lo que dice, no olviden ninguno de sus beneficios, podemos entender que el alma quería maldecir, ¿sí? O el alma se quería quejar, o el alma quería hablar mal. Pero el salmista dice, no, ¿sí? Se te está olvidando todo lo bueno que ha hecho Dios por ti. En este caso, ¿verdad? Tú tienes que bendecir, o sea, está forzando el alma, ¿sí? Entonces, ¿cómo la está forzando? Con las palabras, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Y esto no es psicología positiva,
porque eso no tiene fundamento sólido. Esos son fundamentos, son como castillos en la arena, en el aire. Sí se va a sentir bien, si todo lo puedes, si eres lo máximo y hay un potencial, tú eres esto y eres lo otro, todo gira en torno a ti, sí, y te sientes fuerte, pero es espuma, porque no está algo sólido. Amén. Pero usted se va a la Biblia y agarra la palabra y dice, no, aquí dice, yo estoy sintiendo esto, sí, estoy pensando esto, pero aquí dice en la Biblia, sí, todo lo contrario a lo que estoy sintiendo. Entonces, en el nombre de Jesús, tu palabra dice esto, y usted no está maldiciendo, está bendiciendo, y no está fundamentando sus palabras en la espuma, sí, o en algo psicológico, sino en algo que es firme, sí, que es la palabra de Dios. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer pues para someter el alma? Hablar lo que es la palabra de Dios. Y aunque usted no lo crea, eso funciona. Y eso funciona así. Amén. Entonces, el problema es que no estamos habituados a eso. Sí, estamos más habituados a enojarnos, a entristecernos, a odiar, a desesperarnos, sí, a tener miedo. Amén. Y no está uno habituado a decir, híjole, estoy sintiendo esto, no sé, tristeza o enojo, lo que sea, ¿verdad? Cada uno ahí ponga en lo que más batalla, o si batalla en todo, pues ponga todo, ¿sí? Estoy sintiendo todo esto, amén. Señor, en nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que yo tengo que perdonar, que yo no puedo juzgar, sí, no sé, ¿verdad? La otra estaba en la oración y no, pues yo veía brincar a 2, 3, ¿verdad? Y decía, esos son los más tremendos, este. Y dice, bueno, pero si Dios no los está consumiendo, sí, pues quién soy yo para pensar así. Así es que no, yo desecho este pensamiento, sí, Dios es el bueno en la iglesia, ¿sí me entiende? O sea, pero el sentimiento lógico sí es, qué tremendos, no tienen vergüenza. Amén. Pero no, si Dios no los juzga, tampoco estoy aplaudiendo, y si yo soy el pastor, pues más tengo que enseñar sobre eso. Pero lo que quiero decir es que yo no me puedo poner por encima de Dios, o más bueno que Dios, o más santo que Dios. Amén. Bueno, es una batalla interna, ¿sí? Puede ser en otro caso, ¿verdad? El tristeza, el enojo, la desesperación, los miedos, la inseguridad, lo que sea que nos pase por nuestro interior. Yo tengo que agarrar la palabra y soltarla, o bien decir, y empezar a hablar, no, Señor, tu palabra dice esto. Y eso, hermano, créalo, de verdad, se lo aseguro, eso funciona. Y funciona en un rato. O sea, no tiene que estar, no sé, 5 años así. De verdad, si usted no empieza a hablar, no, Señor, tu palabra dice. Y es una oración a lo mejor de sus 20 minutos, media hora, dependiendo del problema. Sí, y ahí está, hasta que se somete. Y el alma, lo físico no cambia, probablemente, pero el alma se condiciona a lo que está en la Biblia. Entonces, sus emociones y sus pensamientos se alinean a Dios. Y en ese momento usted ve las cosas no en base a la lógica afuera, sino en base a lo que está hablando. ¿Sí me está entendiendo? Así se somete el alma. Llega un momento donde esto ya no va a durar horas o días, porque a veces está pesado. Va a ser un pensamiento nada más. Se le viene el pensamiento malo y como que le quiere despertar el sentimiento. Usted dice, no, yo desecho ese pensamiento, yo no lo puedo aceptar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su alma ya está creciendo. Eso es madurez. O sea, no es que no los piense o no sienta, es que los sabe someter. ¿Sí está claro? Porque si no lo hacemos, aquí dice, ya voy a acabar, dice, y bendiga todo mi ser. Entonces, ¿qué es el ser? Espíritu, alma y cuerpo. O sea, ¿qué es lo que direcciona nuestro ser? El alma. Amén. Entonces, si dependiendo de la condición de nuestra alma o hacia dónde se alinea el alma, todo mi ser se alinea a eso. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Por eso, por ejemplo, gente depresiva, ¿qué es lo que hace su cuerpo? ¿Sí? Pues se aísla, se encierra, se enferma. O sea, su ser se está condicionando a ese sentimiento. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en lo bueno. ¿Sí? Bueno, siento esto, o me siento indispuesto, qué sé yo, ¿verdad? De ir a la iglesia, o no sé, o siento coraje, o si voy a ver aquella,
o voy a ver a aquel, no tengo ganas, no estoy ahorita para aguantar, ¿sí? No me siento para aguantar. Sí, si me saluda me voy a prender, mejor no voy, ¿sí? Eso está mal. Entonces, ¿qué debería hacer usted? Bueno, ese es un odio aquí adentro. Entonces, ¿qué haría una persona que quiere madurar? Yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que yo no puedo ser de los que se acostumbran a faltar, ¿sí? Sino que ahí deben de estar. Yo te voy a mostrar fidelidad a ti y yo sé que tú me vas a ayudar. Y entonces usted viene y trae, arrastra su alma, ¿sí? Y entonces lo que usted está haciendo es direccionar su ser a la voluntad de Dios. ¿Está claro? ¿Por qué? Por eso el Getsemaní dice, ¿no? No se haga mi voluntad. Si mi alma está triste hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad. O sea, sus emociones no querían hacer eso, ¿sí? Pero no alineó su ser, el Señor, a lo que él sentía en ese momento, a esa tristeza que sentía, sino a lo que Dios había dicho. ¿Sí me está entendiendo? Entonces eso es cuando una persona está madurando. Amén. Ahora si usted dice, no, yo ya sometí un sentimiento incorrecto, ya ando al 100, abusado, ¿sí? Porque entonces le va a brotar otro y Dios va a decir, a ver, mijo, no que andas al 100. Sí, o sea, por eso lo vuelvo a decir, el hecho de estar aquí en esta carne no nos tiene perfectos. Hay cosas que no vemos. Amén. Y téngalo por seguro que alguien más sí los ve. ¿Sí? Sí, muy seguramente es el esposo o la esposa. Amén. Es tremendo y se siente santo. Amén. Sí, porque ya no es tan grosero, ¿verdad? O ya se levanta temprano y ya se siente el más ungido. Sí, pero si viera todo esto que trae, ¿sí me entiende? O sea, no por haber vencido un área ya pensemos que ya es todo. Claro que hay que disfrutar, ¿no? Sí, poder decir, ay, ya puedo respirar en esta área. Pero hay más donde hay que seguir peleando. Ya nos va a ser más sencillo. Amén. Bueno, entonces dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, ¿qué es lo que direcciona todo nuestro ser? Lo direcciona nuestra alma, ¿sí? Hacia donde yo dirija mi alma, hacia ahí va todo mi ser. Amén. En este caso, dependiendo de lo que yo hable. ¿Sí está claro, mis hermanos? Y lo dice el proverbio que todos conocemos, pero se nos olvida, ¿sí? Que es el poder de la vida y la muerte, o la vida y la muerte está en el poder de la lengua, ¿sí? O sea, eso es real, ¿eh? Si lo dice la Biblia, pues es real. Pero dice la vida y la muerte. O sea, está la cosa es muy pesada. Una vez una hermana que es un jerarca en la liberación, ella en un libro pues escribe, está muy bueno ese libro. Ella empieza a explicar una liberación que hizo. Es liberación totalmente. O sea, no se mete en sanidad interior ni guerra espiritual. Liberación de la pura, ¿sí? Entonces ella empieza a hablar de eso y empieza a decir, una vez se le endemonió a una persona y el demonio empieza a decir muchas maldiciones. Y empieza a decir, los cristianos son unos y palabrotas, ¿verdad? Y porque ellos no creen la Biblia. Fíjese el demonio, pues dándole cátedra, ¿sí? Ellos no creen. Se levantan declarando, y es que estoy enfermo, y es que me va a ir mal, y es que esto, sí, son muy, pues palabras más fuertes, ¿verdad? Que usted no puede escuchar, ¿sí? Sus oídos son muy santos, ¿sí? Y son así porque no son capaces de hablar conforme a la palabra, por eso se enferman, dice, sí, por eso están así, por eso están de esta forma, sí, porque no saben hablar lo que Dios quiere, y eso se lo está diciendo un demonio. Cuando los demonios ya están muy apresados o presionados, a veces sueltan cosas, ¿sí? Sueltan la sopa. Nada, hay que tener mucho cuidado porque siempre su esencia es mentir, ¿sí? Entonces no hay que creerles todo. Pero ¿sí me está entendiendo? Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a someter mi alma? Renovando mi mente. Es la lucha más pesada, ¿sí? Y hablando lo correcto o bendiciendo. Amén. Entonces, cuando se le venga un sentimiento feo, el que sea, que vaya contra Dios, empieza a pensar diferente, ¿sí? Y empiece a hablar diferente, aunque se encierre o enciérrese a solas con Dios y empiece a hablar. No, en el nombre de Jesús, pero hágalo, hermano. De verdad, esto es muy sencillo. O sea, el método no es difícil, la cosa es hacerlo. Pero como no estamos habituados, nos cuesta mucho, ¿sí? Como todo, ¿verdad? Toda cosa en Dios, pues
nos cuesta mucho porque nunca lo hemos hecho. O sea que es igual. Si nos dormimos todos enojados, o todos entristecidos, o todos afanados, o estresados, ¿sí? Cuando lo que deberíamos de hacer es: no, Señor, yo te entrego esto, yo renuncio a esto, y Señor, yo declaro tu palabra. Entonces, alma mía, esto es lo que Dios dice en su palabra, y en el nombre de Jesús. Y créame que todo ese estrés que trae elevado, resentimiento, tristeza, se empieza a bajar. Porque en sí, así literalmente, la Biblia es medicina. Literalmente, ¿sí? No acá una cosa revelada. Literalmente la palabra de Dios sana. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hablarle a nuestra alma hoy. Eso nos va a ayudar a madurar. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a discernir cuando se nos presente esa batalla, ¿sí? Y a dar la batalla, no quedarnos nada más viendo cómo nos trapea el enemigo. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos des el discernimiento, Señor. Que venga a nuestra mente, Señor, cada una de estas cosas que nos han enseñado. Que cuando broten emociones o sentimientos equivocados, no le busque lógica, no le preste atención a mi lógica, porque nuestra lógica es en base al pasado, Señor, en base no a la palabra, sino a situaciones de nuestra vida pasada, Señor. Y obviamente cuando hay resentimiento, cuando hay depresión, siempre me va a dar la razón mi mente, Señor. Siempre me va a dar la razón, siempre me va a decir: sí, sí te ofendieron, y sí están pensando eso de ti, sí hicieron esto con esa intención. Siempre, Señor, la mente me va a dar la razón. Bendito Dios, porque esa es mi lógica, Señor. Pero yo no puedo ir a mi lógica, una lógica formada o estructurada en base a experiencias del pasado. Yo tengo que meterme en tu palabra, Señor. Yo así percibo las cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Señor, tu palabra dice que tengo que perdonar. Tu palabra dice que no puedo meter discordia entre hermanos, que eso es abominable ante ti, que eso tú lo desprecias, Señor, que yo no puedo, bendito Dios, hacer tal o cual cosa, que no puedo pensar eso, que no lo debo de ni siquiera sentir, Señor. Bendito Dios, me cuesta mucho trabajo, Señor, pero tu palabra dice que así debe de ser. Yo vengo delante de ti a que me renueves la mente, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo quiero pelear, quiero aprender a dar la batalla en mi mente, a identificar los dardos del diablo, a identificar pensamientos que contradicen tu voluntad, que contradicen tu palabra. Que cuando vengan pensamientos, Señor bendito, que alimenten una lógica humana de una condición caída, Señor, una lógica de resentimiento, una lógica de depresión, una lógica de odio, Señor, de amargura, de competencia, de celos. Siempre, como decía ahorita, la mente nos va a dar la razón. Nunca la mente va a decir: no pienses así. Claro que no, porque es la estructura que traemos, Señor. Mentalidades de resentimiento, mentalidades de tristeza, mentalidades de orgullo, mentalidades de soberbia, Señor. Obviamente, Padre, la mente no me va a contradecir, Señor. Por eso no es, Señor, lo que me debe de condicionar. Yo tengo que ir a tu palabra, Señor, y esta verdad que es absoluta, que es perfecta, Señor, me va a decir: tú tienes que perdonar, porque el que aborrece es un homicida. Tú tienes que amar, porque es una orden, porque así como te perdonaron, tú tienes que perdonar. Tú tienes que hacer tal o cual cosa. Tú tienes que bendecir en vez de maldecir. Todas esas cosas, Padre. Tú tienes que, si aspiras a algo más, a ser un soldado, entonces disciplínate más. Si aspiras a un galardón, entonces corre como viendo ese galardón, desechando las cosas que están a tu alrededor. Siempre tu palabra, Señor, nos va a dar la enseñanza, nos va a dar luz, Padre. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos ser cristianos maduros,
Señor, ya no queremos ser cristianos que cualquier cosa nos golpee, Señor. No solamente la tristeza, Señor, como no es nada más eso, Señor. Bendito Dios, algunos esa puede ser la batalla más intensa, la tristeza, el rechazo, la depresión, los miedos, el odio, Señor, el coraje, los celos, las envidias, el orgullo, las soberbias, todas esas cosas, Señor, que todos las tenemos, Padre. Señor, en algunos se manifiesta más de una forma porque trae un historial, Señor, y que eso le ha marcado, Señor. Otros a lo mejor se nos manifiesta otra cosa porque nuestra vida nos marcó en esa área. Cualquiera que sea el caso, Señor, te necesitamos. No podemos confiar en nuestra mentalidad, Señor, humana. No podemos depender de sentimientos, Señor, que van contra Dios, Padre, para someter todo eso, Señor, luchar contra la mente, Señor, fijar nuestros ojos, forzar la mente en las cosas de arriba, Señor, no analizar las cosas en base a este mundo, Señor, sino en base a la verdad de lo que está allá arriba en los cielos, Señor. Bendito Dios, luchar contra sentimientos, contra los sentimientos del alma, hablando, Señor, bendiciendo, Padre, hablando tu verdad, bendito Dios, hablando tu palabra, para que nuestra alma no se olvide de todo el beneficio que tenemos en ti, Señor. No se olvide, Señor, de todo el favor que hay en la casa de Dios, Señor. Que nos acordemos, no porque Él es el que perdona tus iniquidades, no porque Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, Señor. Todo lo que está en tu palabra, bendito Dios, todo el bien que se ha recibido en ti, Señor, ayúdanos a no bloquearnos en un sentimiento de tristeza, en un sentimiento de orgullo, en un sentimiento de temor, en un sentimiento de soberbia, Señor, a no bloquearnos en los celos, a reprenderlos, a desecharlos, Señor, desechando el pensamiento incorrecto y hablando en base a tu palabra. Señor, si las cosas no cambian a mi alrededor, eso ya no depende de mí, Señor, eso depende de ti. Tú quieres que yo pelee. La situación con Job no la cambió Job, Señor. Lo que Dios quería era, entre otras cosas, Señor, que él diera la batalla, bendito Dios, y lo logró, Señor. Aunque hubo momentos, Señor, donde tú le hiciste ver su ignorancia, Señor, bendito Dios. Tremenda tu palabra, Señor, todo lo que le dijiste, Señor, tantas preguntas que le hiciste, cosas que seguramente ni Job sabía que existían, Señor. Bendito Dios, nadie es más sabio que tú, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a luchar contra esos pensamientos, Señor, que nos quieran enaltecer, Señor, o que quieran hacernos sentir que somos más que otros. Nunca, Señor, justificar o maquillar las cosas, Padre, en nuestro interior. Rápidamente decir, siento que se me está subiendo. Yo sé que esto no está mal, Señor, pero lo voy a enfrentar porque así me enseñaste tú. Tú quieres que yo lo encare, no que lo reprima pensando que así Señor, se lucha contra esto. No, siento altivez, Padre, me está gustando la lisonja. Ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor. No quiero que me gane la arrogancia. No quiero sentirme más santo que mis hermanos, porque no lo soy. Ayúdame, Señor. Y en esa batalla, Señor, bendito Dios, pegarle a la mente, Señor, pegarle a los sentimientos, que le gusta eso, Señor. Bendito Dios. Y agarrarnos tu palabra, Señor. Bendito Dios. Y decir, no, Señor, porque al altivo lo ves de lejos. Yo no quiero que me veas de lejos, por eso me humillo, Señor, y que mi alma empiece a recordar todo el favor que he recibido de ti y poder decir, Señor, como decía el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Señor, yo bendigo a mis hermanos, Padre. Danos la gracia y el discernimiento para que cuando venga el pensamiento equivocado, rápidamente identificarlo y no darle larga, Señor. Aunque yo sienta, Señor, que si lucho contra eso, Señor, voy a verme mal, o voy a verme dejado, o voy a verme como el tonto, Señor. No,
yo me voy a ver victorioso. El Señor así se vio en la cruz. Bendito Dios. La gente lo veía, un profeta más, otro que muere, otro que eran mentiras, que iba a resucitar, Señor, clavado en la cruz, Padre. Pero el Padre lo veía como el hombre más exitoso del mundo, el único que cumplió su voluntad al 100%. También así nosotros, Señor. Pues me voy a ver como tonto poniendo la otra mejilla, pero yo sé que eso es lo que tú quieres, Señor. Me voy a ver mal tal vez, a lo mejor se van a burlar, pero tú me dices que no solamente que camine una milla más, Señor, que si me piden la túnica, el manto, algo así dice tu palabra, Señor. Tal vez se van a burlar de mí, van a pensar que soy débil, no importa, Señor, a tus ojos voy a ser agradable, y eso es lo que yo quiero, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Renuévanos la mente, Señor. Quebranta todo concepto equivocado que no nos deja crecer, Señor. Conceptos, bendito Dios, Señor, Señor, de angustia, de tristeza, de frustración, de orgullo, de depresión, Señor, sentimientos que no se han podido someter a Dios, Señor, que tenemos que darle la batalla. No puedo estar dándole, Señor, alimentando inseguridades, alimentando resentimientos, alimentando el rechazo que hay dentro de mí. Bendito Dios, yo lo reprendo de mis hermanos y oro, Padre, para que las fuerzas, Señor, que da tu palabra y la impartición de tu espíritu venga sobre nosotros, Señor, para presentar batalla, Señor. Y si logramos vencer esto, Señor, no va a haber demonio que nos pueda hacer frente, Señor. Vamos a ayudar a más personas, Padre. Bendito Dios, vamos a poder bendecir a muchos otros, Señor. Bendito Dios, porque vamos a ser como David, Señor. Aquí está la cabeza de ese gigante, aquí está la cabeza del rechazo, aquí está la cabeza del miedo, de la inseguridad, aquí está la cabeza de la depresión, aquí está la cabeza del orgullo, aquí está la cabeza del gigante que toda la vida me esclavizó. La cabeza de la envidia, la cabeza del resentimiento, sí se puede vencer, Señor. Y como decía en otras ocasiones en la iglesia, a David, Señor, fueron 40 días donde el gigante se burlaba. Sus guerreros tumbaban a los gigantes en un instante, Señor. Porque si yo venzo mis gigantes, Señor, la próxima generación, lo que a mí me cueste años, a la otra generación le va a costar días, Padre. Bendito Dios, porque es otra mentalidad y esa es la idea. Yo no puedo formar hijos resentidos, no puedo formar hijos con mentalidades de envidia, con mentalidades de competencia, con mentalidades de que tú eres mejor que todos. No, yo no puedo formar hijos con mentalidades inseguras, Señor, temerosas, Padre, soberbias, Señor. No, porque entonces lo que a mí me costó, Señor, es, al formar esa mentalidad, Señor, hago evidente que yo tampoco he vencido, Señor. Ellos van a ser esclavos, Padre. Señor, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a vencer nuestra batalla, Señor. Sí, Señor, siempre he sufrido del rechazo, Señor, que no, Señor, rechazo a mí mismo, el rechazo en todo, porque siempre he padecido eso. Ayúdame a no formar una mentalidad en mis hijos de rechazo, donde ellos mismos se rechacen, donde rechacen a otros, en el nombre de Jesús, Padre. Por eso, danos la gracia de vencer a ese gigante, Señor, de hablarle lo que tú has hablado de nosotros, no lo que Él nos ha hablado por tantos años, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Yo sé que en ti somos más que vencedores y esa es la realidad, Señor. Somos un pueblo vencedor, Señor, y en tu diseño somos invencibles. En el nombre de Jesús, toda la gloria sea para ti por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.